Me parece un atentado a la libertad y a la falta de progreso y el hecho de no querer anunciar los productos en las cartas de los restaurantes. Mientras se cumpla la normativa, ¿por qué no? Cuando precisamente sabemos, porque está probado científicamente, que hay personas que tienen intolerancia o son alérgicas o sufren problemas cuando ingieren determinados productos. Bien, me parece que las personas que regentamos, dirigimos y cocinamos en establecimientos de élite somos los que más responsabilidades tenemos para realmente que el conjunto de nuestra profesión pueda avanzar y pueda hacer progresar los restaurantes en un sentido cualitativo. Informar es calidad, informar es prevenir, informar es que un comensal que come determinados productos fuera del restaurante tenga una buena digestión, se encuentre bien y realmente tenga ganas de volver a disfrutar de una comida del mismo estilo. Los cocineros que cocinan con aditivos y no lo anuncian, están haciendo un mal enorme a la alta restauración, porque entonces el cliente se piensa que todos los cocineros que hacen cocina moderna, vanguardista, cocina de progreso, cocina de la libertad, son cocineros que para llegar a elaborar estas recetas necesitan apoyarse de prótesis industriales que son los aditivos. Esto nos perjudica a todos. Informar es un bien común, un bien propio de la democracia. No querer informar es que hay algo que esconder. Y yo pienso que un restaurante, cuando cobra 150 euros, tiene que asumir esta responsabilidad y tiene que pensar no solo en la magia de la cocina, en que el cliente vea las estrellas, sino que tiene que pensar en placer y en salud. Una sin la otra, yo creo que es un sinsentido.